días ha habido y está sucediendo un fuerte debate en torno a muchos temas, tanto temas de justicia como temas de salud, y esto está bien porque nos sirve de referencia para la plática que vamos a estar desarrollando. La primera temática que vamos a tener nos va a dar un marco de referencia para las dos más posteriores presentaciones, y nos va a permitir también tener elementos conceptuales de discusión y de análisis. En primer lugar, mi participación va a tocar 4 puntos rápidamente. En primer lugar, el tema del derecho a la salud, las desigualdades versus las inequidades, qué son las inequidades en salud y cómo debe ser el abordaje de estas inequidades cuando se expresan en el sistema. Entonces, para iniciar, hablemos un poco del derecho a la salud. Hemos hablado de que este panel foro es sobre el derecho humano a la salud integral, y comentarles de que por primera vez se reconoció en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966, e incluye, según la definición, la asistencia social, asistencia médica, seguridad social y cobertura sanitaria universal. Pero lo interesante de este derecho es que se vincula también a otros derechos humanos, como es el derecho al trabajo, derecho a la vida digna, derecho a la alimentación adecuada, derecho al agua, derecho al medio ambiente. Es decir, la salud no es todo el derecho, pero es muy difícil tener derechos humanos si no tenemos derecho a la salud. Las características de este derecho, como todos los derechos humanos, es que es un derecho universal, indivisible, igualitario, irrenunciable e inalienable. Estas características son importantes entenderlas también, porque cuando hablamos de derecho a la salud no podemos decir de que hay personas que tienen más derechos que otras. Tampoco podemos decir de que hay personas que renuncian a su derecho a la salud, ¿verdad? No, voy a renunciar a mi derecho, no se puede, son irrenunciables. Y hay otras características más que no están aquí, pero que están también dentro de este mismo derecho humano a la salud. Ahora, ¿qué es una inequidad? Cuando hablamos de inequidad, partimos de la palabra de desigualdad. Las desigualdades son aquellas diferencias, ¿no? Aquello que nos hace ser diferentes. Es una desigualdad que es evitable, que es innecesaria y que es injusta. El término de inequidad muchas veces no se amplía mucho porque incluye el término de la justicia, y muchas veces la justicia, digámoslo así, es difícil digerirla para grupos de poder. Y yo les traía aquí una lámina, por ejemplo, hablando de la igualdad y la justicia. No es lo mismo la igualdad que la justicia, porque cuando hablamos de igualdad estamos hablando que para todos es igual, pero cuando hablamos de justicia hablamos de quién merece más y quién merece menos. Entonces, si ya lo ponemos en un plano práctico, ¿cómo entender una desigualdad y ahí cómo entender una inequidad? Por ejemplo, una desigualdad es aquella que puede ser biológica. Por ejemplo, las mujeres se mueren de cáncer de cervix y los hombres no. Eso es una desigualdad biológica. No vamos a decir que eso se puede evitar, porque los hombres nunca van a morir de cáncer de cervix. Pero cuando decimos que las mujeres del campo mueren más por cáncer de cervix que las mujeres de la ciudad, entonces estamos viendo ahí una inequidad. Una inequidad porque probablemente la mujer del campo no tiene el mismo acceso a la educación, no tiene el mismo acceso a los servicios de salud, no tiene probablemente la oportunidad cultural, ¿verdad?, de conocer sobre la enfermedad y de también saberla prevenir. Y no así la mujer que vive en la ciudad, que tiene acceso a mejores servicios, a una mejor educación, a un empleo, entre otras cosas. Entonces es ahí donde vemos el tema de las inequidades. Las inequidades es algo que puede ser evitado, que no es necesario que esté presente, y
que hay un criterio de injusticia. Entonces, las desigualdades son reconocidas fácilmente, como les mencionaba. Sin embargo, las inequidades no se identifican tan rápidamente. Y es ahí un detalle muy importante cuando hablamos de cómo el sistema de salud reproduce las inequidades del sistema. Estos mecanismos de generación de inequidad están íntimamente ligados al modo de producción y reproducción del capitalismo. Mucho se ha hablado del sistema capitalista, mucha gente habla de la bondad del capitalismo, pero si nos vamos a las cifras, a los datos estadísticos, podemos ver que el capitalismo es una máquina de generación de inequidades, es decir, que genera exclusión social, genera empobrecimiento, genera deterioro ambiental. Entonces todas estas características se van sumando para contribuir a que haya mucha gente pobre a costa de unos pocos ricos. Y aquí les traía una gráfica muy ilustrativa. Oxfam decía en uno de sus informes recientemente que el 1% del mundo controla el 46% de la riqueza. Esas son las grandes inequidades del mundo que son promovidas por este modelo de producción. Y claro, este modelo no se queda únicamente en el ámbito económico, porque alguien dice, bueno, pero el capitalismo es un modelo económico. No, es un modelo civilizatorio, o podemos decir descivilizatorio. Es un modelo de muerte, es un modelo de destrucción, de depredación del ambiente, de explotación del hombre por el hombre. Entonces, si eso lo llegáramos a traducir en el ámbito sanitario, también tenemos inequidades en salud. Esta gráfica es bastante conocida y habla, por ejemplo, de 3 personas. La pregunta es, ¿cuál de esas 3 personas le es más fácil llegar o gozar de una plena salud? Es la primera, ¿verdad? ¿Por qué la primera? Porque no tiene ningún obstáculo para alcanzarla. Tiene todos los medios, tiene las posibilidades. La segunda vemos que le cuesta un poco más, lleva una carga, hay algunos obstáculos, ¿verdad?, que lo superan. Pero tenemos una clase social, probablemente los más empobrecidos, los más pobres, que tienen muchos obstáculos, que tienen una gran carga de enfermedad. Y si a eso le ponemos problemas sociales, problemas étnicos, problemas culturales, problemas generacionales, es casi imposible para ellos alcanzar un nivel de salud digno. Entonces las inequidades es importante reconocerlas en el sistema, porque a la vez que son de difícil identificación, nos pueden llevar también a que ellas mismas se reproducen. Esa es una característica del capitalismo. Hay una reproducción y autoproducción en el sistema social, y en los sistemas de salud tienden a reproducir también ese sistema. Y no importa si es un gobierno progresista el que está en poder, pero como no ha cambiado el modo de producción, eso se infiltra y se reproduce en los sistemas sanitarios. Entonces, por lo que hemos estado platicando, derecho a la salud no es igual que acceso a los servicios de salud. El acceso a los servicios de salud es parte del derecho a la salud, pero no lo es todo. Porque alguien puede decir, bueno,